Me llamo José y trabajé como camionero transportando carga durante más de 10 años a lo largo de mi carrera. Viví varios acontecimientos que algunos podrían clasificar como paranormal, ya que conduciendo miles y miles de kilómetros en la carretera de noche, se presta a todas esas cosas. Esta es una de las historias que más me impactó. Fue irme a la ciudad de Tijuana, planeando viajar a lo largo de la frontera, hasta Talapus. Salgo hacia las 8 por la noche. No estaba cansado, ya que acababa de tomar una larga siesta en una parada de descanso, para estar listo a conducir por la noche. Todo era como de costumbre. La carretera estaba algo vacía. Esa noche, conduro cualquier tráfico que yo gustaba. Era más de medianoche cuando de ninguna parte una furgoneta blanca emergió del cepillo detrás de mí. No lo pagué mucho atención, pensando que era alguien que había decidido aparcar allí para descansar un poco, pero no me superó, ya que tuve que conducir despacio por razones obvias. Cada vez que había un coche detrás de mí, les hacía señales con mis luces para que pasar, y me movería. Hice lo mismo con esta furgoneta, pero se quedó detrás de mí. No queriendo pasar, pensé que tal vez el conductor estaba asustado porque era de noche, y tal vez no tenían mucha experiencia con la conducción en la autopista, por lo que redujo la velocidad, y volvió a hacer señales para que me adelantaran, pero no lo hicieron. También redujeron su velocidad para mantenerse detrás. Yo en este punto estaba algo molesto. No entender a qué juega esta persona estaba jugando, pero decidí ignorarlo, y sigue conduciendo. Pasaron 2 horas, y la furgoneta estaba todavía detrás de mí. Decidí parar en una gasolinera para ir al baño y comer algo, sino también para la furgoneta. Siga su propio camino, y no me siga a mí ya. Sin embargo, cuando me giré para entrar la gasolinera, la furgoneta hizo lo mismo, pero no llegó hasta el aparcamiento que se quedó al borde de la carretera, parado con las luces encendidas. Entré en el baño de la pequeña tienda, pero cuando salí la furgoneta estaba todavía allí, esperándome. Me puse muy molesto, y decidió acercarse a decir quienquiera que fuera el conductor, lo que su problema era preguntar si eran siguiéndome, o si era algún tipo de broma estúpida. Así que me acerqué, y empezó a llamar a la ventana porque estaban completamente a oscuras, y tú no podía ver nada dentro. Llamé a su ventana para decirles que se abran para no ser cobardes, y a darme la cara para decirme lo que eran jugando, pero nunca lo abrieron. Yo gritó que si seguían siguiéndome, yo los denunciaría a mis otros amigos que también eran conductores para que pudieran tratar con ellos. Pero de repente la furgoneta arrancó, y casi me atropella. Estaba todavía muy disgustada, pero aliviada de haber finalmente hizo que se fueran, y me dejaran. Continué mi camino en paz. Volví en mi caravana. Me quedé aparcado allí durante unos 30 minutos. Fumó un cigarrillo, y luego continué mi camino. Todo volvió a la normalidad, y fue a punto de ser las 3 de la mañana, cuando una vez más, apareció la misma furgoneta blanca de la nada pegado a mi espalda. Yo pensé que esto debía ser algún tipo de broma. No sabía qué hacer. Era muy molesto, porque sabía que era algo personal a seguir durante más de 3 horas. Algo debe haber querido, así que pensé en llegar al siguiente descanso parada, que fue alrededor de 1 hora y media lejos, y aparcar allí para preguntar a los camioneros para que ayuden a persona fuera de la furgoneta, para finalmente enfrentarlos como parecía que lo harían seguirme hasta allí. Así que seguí conduciendo pacientemente con la furgoneta atascada detrás de mí. Pero finalmente empezó a subir a mi lado. Pensé que adelantaría, así que reduje mi velocidad. Pero la furgoneta hizo la misma. Su ventana estaba directamente al lado de mía. Sabía que el conductor me estaba mirando. Yo tocó la bocina para que se alejaran, ya que era peligroso ir así. Pero entonces la furgoneta empezó a acercarse más y más. A mi caravana no sabía qué hacer. Yo no paraba de pitar y gritar preguntando, ¿qué diablos estaban haciendo entonces? Yo sentí que golpeaba mi remolque. Perdí el control del volante, y se salió de la carretera rompiendo una valla, y acabando en medio de la maleza. No estaba herido, pero el motor se apagó completamente. Y cuando intenté arrancarlo, no lo hizo trabajo. Intenté usar la radio, pero tampoco funcionaba. No había señal en mi móvil para pedir ayuda. O bien, para ser honesto, estaba algo asustado porque yo estaba en el medio de la nada a las 3 en la mañana cortada,
y sin nadie para ayudarme, como si eso no fuera suficiente. De repente vi unas luces que se acercaban, y mi corazón se detuvo cuando vi que era esa furgoneta blanca que había estado siguiendo toda la noche. Aparcó detrás de mí. Se volvió apagado el motor, y las luces. Cerré la ventana, y cogió mi cuchillo que yo siempre llevaba conmigo. Lo único que podía pensar era que se trataba de algún grupo criminal que quería secuestrar inseguridad. Estaba en su punto álgido. Pero después de unos 5 minutos nadie salió. Yo tomó la difícil decisión de bajar e intentar hablar con la persona para que se vaya y que me fuera. Así que eso es lo que hice. Caminé lentamente hasta donde estaba la furgoneta con la navaja en el bolsillo, lista para usar, iluminando con la linterna de mi móvil teléfono, porque no se veía nada en absoluto. Estábamos lejos de la carretera. Todo era maleza, con los sonidos de la noche. En el fondo llegué a la furgoneta y fui al lado de su ventana y golpeó 2 veces preguntando: «Hola, ¿podemos hablar, por favor?». Más bajo su ventana, pero no había respuesta. Intenté mirar dentro por presionando mi cabeza contra la ventana con mis manos a los lados de mis ojos, para ver dentro de los amigos. Había absolutamente nada allí. Miré atrás, y había nada más que un montón de basura, que parecía como si la furgoneta hubiera estado abandonada durante mucho tiempo. Abrí la puerta y confirmó que estaba completamente vacío. No puedo explicar el horror que sentí. Solo me preguntaba quién había estado conduciendo todo esa vez siguiéndome. Corrí de vuelta a mi remolque. Pero antes de entrar, vi una persona de pie frente a ella, unos metros de mi caravana. Vi su sombra por las luces del camión. Dije: «Hola», pero él no respondió. Él solo me hizo un gesto con la mano para que le siguiera. Él dudé, pero lo hice pensando que él podría necesitar ayuda. Caminaba muy rápido. Apenas podía verle en la distancia. Debo decir que el lugar olía muy mal, como animales muertos. Seguí caminando la persona cuando de repente se detuvo. Mirar a un punto concreto del suelo. Corrí para llegar allí, pero cuando llegué la persona ya no estaba allí. Yo lo busqué con la pantalla de mi móvil linterna, y gritó para ver dónde era, pero ya no aparecía entonces. Yo giré la cabeza hacia el suelo donde persona había estado mirando atentamente, y allí estaban 3 luz menos cuerpos. No sé cuánto tiempo tenían estado allí, porque ni siquiera podías decir si eran hombres o mujeres. Yo estaba muy sorprendido al ver que me escapé de allí, y volvió a mi remolque, pero la furgoneta blanca ya no estaba allí. Había desaparecido. Intenté arrancar el remolque, y milagrosamente arrancó a la primera. Intenté salir de allí, y llamé a la policía para informar del descubrimiento que estaba conduciendo con lágrimas en los ojos. Muy conmocionado por lo que acababa de ver, llegué al parada de descanso, y había 2 compañeros de trabajo que, viendo cómo salí de mi caravana, corrí a ver qué había pasado. Yo no ni siquiera saber cómo explicarles todo lo que había pasado esa noche. Lo mejor que pude, se lo dije, y ellos se quedó allí conmigo, lo que me calmó, porque no podía seguir conduciendo. Así, entonces, recibí una llamada en mi móvil. Era uno de los detectives que había llegado rojo al lugar que yo indicó que querían preguntarme algunas preguntas, y les dije dónde fue como media hora después que llegaron. Había 2 detectives que me preguntó cómo había encontrado los cuerpos, lo que estaba haciendo allí en ese lugar, que no ni siquiera sé cómo responderlas, porque sabía que era algo difícil de creer, pero les conté todo, arriesgándome a ser tachado de mentiroso y detenido como sospechoso, o algo por el estilo. Cuando terminé de contarles, uno de los detectives me mostraron una foto. Era una foto de esa furgoneta que había sido siguiéndome toda la noche. Me preguntó si esta era la furgoneta que miré sorprendido, y les dijo que sí, que era eso. Se miraron, y el otro detective comenzó a decirme que el furgoneta pertenecía a esos 3 jóvenes que había aparecido sin vida en aquel matorral. Eran 3 estudiantes que habían desaparecido durante semanas. Sus familias habían denunciado su desaparición, y dijo: habían dejado Forudad Juárez por un informe que harían allí sobre mujeres desaparecidas en esa ciudad, desde que estudiaban periodismo, pero nunca llegaron a su destino. Y durante 2 semanas, no se sabía nada de ellos, que porque era muy importante saber cómo los encontró, porque los jóvenes habían privado de la vida por disparos.
y querían limpiarme de cualquier vínculo con criminal. Pandillas me impactó mucho. Empecé a llorar y les dije que eso era la verdad. Los detectives me dijeron que me calmara abajo y que si recordaba algo más llamarlos después que se fueron. Me estaba muy afectado, después de que solo pensando que esos tipos esas almas tenían, me eligieron para encontrar sus cuerpos. Las familias dejarían de buscarlos. Esa ha sido la historia más dura de toda su carrera como camionero. Gracias usted por escuchando mi nombre. Es Gerardo, y durante mucho tiempo me trabajó como camionero para varias empresas. Ahora estoy jubilado, ya que soy ya 70 años, pero durante mi tiempo como camionero, experimenté muchos sucesos paranormales. La historia de la que hablo decirte, que hace 20 años transporte de materiales de construcción, desde Nuevo León al Estado de México. Había estado conduciendo durante 10 horas, y la noche había caído, pero disfrutaba viajando en noche porque las carreteras estaban más vacías, y le gustaba esa sensación de paz y soledad. Estaba escuchando música como suelo, hizo cuando de repente vi a un hombre en el lado de la carretera autostop. Inmediatamente me detuve. Entonces era muy común ver gente pidiendo que la lleve, y yo siempre de acuerdo en que me gustaba ayudar a la gente, así que este tiempo no era excepción. El hombre parecía estar a punto 60 años vistiendo sucio, y algo ropa vieja. Le pregunté dónde estaba a ir, y dijo que necesitaba ayuda porque su camión se había averiado a 1 kilómetro adelante. Pero nadie había pasado para ayudar. Le dije que subiera, y que yo llevarlo allí, y tratar de ayudar con mis herramientas. El hombre entró, y se sentó en el asiento del copiloto. Muy tranquilo le pregunté para qué empresas trabajaba, pero no respondió. Entonces le pregunté si era bien ya que su ropa estaba rota y sucio, pero permaneció en silencio. Tuvimos pasado el kilómetro que mencionó, y no se suponía que habían llegado a su camión, pero no había nada. Pregunté si estaba más adelante, pero él solo señaló adelante con el dedo indicando que siguiera conduciendo. Así que continuó. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más nervioso me ponía, porque no había ningún camión aparcado al lado del carretera. Entonces me di cuenta de que habíamos vuelto al mismo lugar donde lo recogí, Kilm 62. Me sorprendió mucho, porque era imposible que hubiéramos vuelto. Había solo conducido recto. No había forma de volver al mismo sitio. Que no lo hice entender lo que estaba pasando. El hombre no había dicho una sola palabra desde que llegó en mi camión, así que decidí parar y pedirle que se vaya, porque no me pareció bien. Ya el hombre salió sin decir cualquier cosa, sin darme las gracias, o mirando hacia mí. Lo vi caminar hacia el bosque, y luego desaparecer. No quería dejarlo allí, pero ya no era visible, perdido entre los arbustos. No sabía qué hacer ya que no estaba bien dejarlo allí. Solo entonces pasó otro camión, y aparcado delante de mí, el conductor vino, y se acercó a mi puerta para hablar. Me bajé a ver qué quería. Él dijo: «Amigo, tienes que salir de aquí. Viste a un hombre pidiendo un aventón». No le pregunté cómo sabía, que él me dijo que conducía por esa carretera casi cada día, y que el hombre que pidió un paseo era un camionero que tuvo un accidente justo donde estaba aparcado mi camión, y el hombre había muerto durante muchos años, había sido autostop, y los que se detuvieron a llevarlo, desapareció un amigo suyo del que no se sabía nada. Desde hacía un año estaba hablando con él por la radio, contando chistes, y charlando al pasar qué kilómetro su amigo mencionó, que dar un paseo a un hombre que parecía tenía un accidente, y hablaban de nuevo. Más tarde en la radio, después de esa llamada, nunca oyeron de él, o de su camión de nuevo, junto con muchos otros camioneros que dijo que el hombre siempre aparecía allí pidiendo un aventón. Los pocos que tenían decidieron parar. Fueron llevados a su limbo donde estaba atrapado, por lo que nunca más se supo de ellos. Agradecí por tomarse la molestia de parar y advertir sobre lo que había pasado. Me dijo que no era problema, que como colegas tuviéramos para apoyarse mutuamente. Terminó diciendo que podría no ser la última vez que viera a ese hombre pidiendo un aventón. Si alguna vez volviera a pasar por allí, probablemente encontrarme con él de nuevo. Pero debería ignorarlo y seguirme. Después de eso, el hombre se fue, y yo también. Pero a día de hoy, sigo sin saber por qué esa alma atormentada pidiendo un aventón me dejó ir y no me llevó con él como el otro camioneros.
Es algo que siempre maravilla sobre otra historia, que merece la pena contar. Me pasó justo antes de jubilarme. Conducía por la autopista desde México, Ciudad Acuaca. Esta vez estaba con un compañero de trabajo. Estábamos charlando. Ya era tarde a las noche, y me estaba dando sueño, así que decidimos parar para cambiar de conductor, para poder dormir un poco en la cabaña, mientras él tomaba el volante. Justo cuando yo, instalándose atrás, dijo: «Gerardo, mira que he abierto la cortina para miré», y había un animal caminando sobre dos piernas, acercándose a nuestro camión. No podía entender muy bien lo que era, como todavía estaba a cierta distancia, pero parecía tan extraño, e incluso Iri, mi compañero de trabajo, le preguntó si era un animal a una persona, o lo que fuera. Le dije que deberíamos salir de allí como sea. Esa cosa no era nada buena. Así que intentó arrancar el camión, pero estaban atascados, parecía que había llovido, y había mucho barro que seguía intentando sacarnos. Pero el camión no se movía. Esa cosa se estaba acercando, y era tomando una forma más animal. Se parecía a un buey, pero parado en dos patas. De repente se detuvo, y no se movió más cerca. Mantuvimos nuestros ojos en él pensando que quería atacarnos. Le dije a mi amigo que se mudara para que yo pudiera probar mover el camión, pero mis intentos fueron feudal. Uno de nosotros tuvo que bajar a ver dónde necesitábamos mover los neumáticos, pero ninguno de los dos quería hacerlo así. Cosa seguía allí mirándonos fijamente. Camión que decidí bajar para acabar con esto, pero mi compañero de trabajo me dijo que no dijera esa cosa. Estaba esperando a que llegáramos para atacarnos o hacernos algo. Dije que no creía en esas cosas, y no ser tan supersticioso, pero él preguntó si no sentía la energía pesada que había estado presente desde que esa cosa apareció de verdad. Lo sentí, y nunca había sentido tanto miedo. Era una muy extraña atmósfera. Sin embargo, no quería alimentar en su teoría sobre esa cosa, así que le dije que no sentía nada, y que debería ayudar para que pudiéramos salir de allí. Me rogó que no bajara a escucharle decir a su abuelo, que también fue camionero durante décadas. Le dijo que si alguna vez veía un animal a dos patas en medio de la nada, él debería huir, porque esa era la cosa más malvada que uno pueda imaginar, y a rezar para ward it off. Le dije que yo siempre llevaba una imagen de Dios, que mi mujer siempre colocado en el salpicadero para mi protección, y que podríamos utilizarlo para rezar sin dudarlo. Lo cogió, y empezó a rezar en voz alta. Me pidió que unirnos a él, y así lo hicimos. De repente vimos esa cosa aullando tan fuerte, que parecía como si estuviera a nuestro lado. Empecé a sudar y me temblaban las piernas. Nunca sentí tanto miedo. Seguimos recitando el Padre Nuestro, una y otra vez, hasta que esa cosa empezó a caminar hacia atrás. Seguía mirándonos, pero se alejaba, y sus aterradores aullidos se desvanecieron poco a poco, hasta que perdimos de vista a mi compañero de trabajo. Dijo: «Este es el momento», y rápidamente se abajó para decirme dónde mover el camión. Conseguí desatascarlo muy rápidamente, y nos fuimos tan rápido como pudimos en mi vida como camionero, que fue sin duda el más aterrador, escalofriante y espeluznante que le haya pasado. Me llamo Manuel, y he estado transportar mercancías en mi remolque para desde hace varios años. Es un trabajo con mucha responsabilidad, y también puede ser peligroso, ya que a menudo tienen que viajar a través de muchos de las autopistas, unas más peligrosas que otras, ya sea por sus curvas cerradas o por la presencia de crimen. Sin embargo, la historia que estoy a punto de decirte supera ambos peligros por un amplio margen. Esa noche había sido conduciendo durante muchas horas, haciendo mi camino a través de las carreteras entre Talapas y San Luis Poto. Atravesando el terreno montañoso lleno de paralo curvis. Fue un tramo desafiante, y para empeorar las cosas, una fuerte lluvia comenzó a diluviar a la hora que tenía relativamente poca experiencia, que hizo algo nervioso, para ser honesto. El curvas de esa carretera eran particularmente intimidante, especialmente de noche, y en la lluvia, dadas las muchas horas que había ya estaba en la carretera. La fatiga comenzó para establecer en sabía que necesitaba parar y descansar durante mientras, ya que era peligroso continuar conducir en esas condiciones. Pero el próxima parada de descanso estaba todavía lejos, así que buscó un lugar donde pudiera tirar y dormir en la cabina durante una hora. Aparqué justo delante de una colina entre los árboles. Apagaron mi camioneta y tomaron mi paraguas y linterna para ir al baño.
Después de volver a mi camión, me noté algo inquietante mientras caminaba atrás. Había huellas de zapatos embarrados en el escalones del lado del pasajero de mi camioneta, y la puerta estaba ligeramente abierta. Con el luz interior se encendió, a pesar de que dejé las dos puertas cerradas. Esto me llenó con miedo al pensar que alguien podría haber subido a bordo mientras yo estaba. Fuera así que abrí cautelosamente la puerta del pasajero y alumbré con mi linterna el interior preguntando, ¿qué hay que salir? Pero no respuesta vino decidiendo a muy lentamente correr la cortina de la cabina. Vacilé cuando justo antes de abrirlo del todo, oí la voz de un hombre que lloraba suplicando, «Por favor, ayúdala, ayúdala». Tiré del cortina abierta, pero para mi asombro ninguna. Uno estaba allí. ¿Cómo es esto posible si yo acababa de oír hablar a aquel hombre de dentro? Empecé a temblar al no tener notado un detalle antes en la parte superior de la cama. En el mismo rincón, había un sucio portabebés cubierto de hierba y barro, desgarrado en algunas partes. Me sorprendió porque no tenía ni idea de cómo había llegado allí. Lo tiré de mi camión cerrado la puerta y arrancó el motor. No me quería dormir, mas solo quería salir de ese lugar. Estaba muy nervioso sobre lo que había pasado, y también muy cansado por no haber dormido en casi 20 horas mientras intentaba alejarme de ese punto. Choqué con algo que parecía atrás. Un poco me bajé para ver lo que era, y si mi camión había sido dañado cuando caminé hacia el frente, vi 3 grandes cruces de hormigón, y parecía que había roto 2 de ellos acercándose, para ver si había algo. Podría ser, me di cuenta de una pequeña lápida que descanse en paz. Peña Almanza Familia, acompañado de una foto enmarcada, mostrando a una mujer, un hombre y un bebé sobre 1 año, parecía que habían muerto en un accidente. En ese lugar todo tenía sentido. En ese momento estaba seguro esas huellas, y la voz que tenía oído pertenecer a ese hombre, un alma en pena suplicándome que salve sus lágrimas de bebé, llenaron mis ojos al pensar de mi propia esposa que estaba embarazada. Yo estaba pronto a ser padre, y no podía comprender el terrible dolor que el hombre se han sentido tratando de proteger a su hija. Incluso en la muerte, fue una historia triste. Uno que deja una huella. Mark. Gracias por ver este video. Ahí le invitamos a suscribirse para saber más contenidos terroríficos como el vídeo, y compártelo con tus amigos. Hay mucho más contenidos por venir, ayúdame a difundir la miedo. Nos vemos en la próxima vídeo.